¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre .hpp y .cpp. Bueno, lo primero que debemos saber es que si nosotros estamos escribiendo código en C++, es decir, estamos creando un programa en C++, nuestros archivos de cabecera deben ser .hpp y nuestros archivos donde definimos todo lo que vamos a estar haciendo en nuestro programa es .cpp. Si nosotros estamos escribiendo código solamente en C, entonces nuestras extensiones serían para los archivos de cabecera .h y para los archivos donde definimos .c, ¿de acuerdo? En este caso vamos a explicar la diferencia entre .hpp y .cpp, dado que nosotros estamos aprendiendo a programar en C++. Pero antes de eso quiero también mencionar que en muchos proyectos y muchos programadores combinan el .h y .cpp. Eso es normal porque C++ es un subconjunto de C, así que no hay ningún problema con eso. Pero en este caso, como nosotros estamos escribiendo código solamente en C++, vamos a utilizar .cpp y .hpp. Ahora, la diferencia entre estos dos radica en lo siguiente. Para esto voy a crear una clase persona. Bueno, voy a crear la clase persona y después les voy a explicar qué es lo que hemos hecho. Voy a crear los archivos de la clase persona. Para eso voy a crear un archivo C++ y aquí coloco el nombre de la clase, persona. No se olviden de darle check para que Xcode también les cree el archivo de cabecera. Le doy siguiente, también denle check aquí para que esos dos archivos estén enlazados con el proyecto. Le doy en crear y listo. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, voy a eliminar esto porque he creado un breakpoint. Voy a eliminar los comentarios que ya Xcode me genera por defecto. Y bueno, para explicarles la diferencia entre .hpp y .cpp, .hpp es donde nosotros vamos a declarar lo que vamos a utilizar en nuestro programa y .cpp es donde nosotros vamos a definir lo que nosotros hemos declarado. Y me voy a explicar con el siguiente código. Voy a crear la clase persona. No se olviden que tiene lo que es privado y público. Aquí en privado voy a crearle una variable llamada edad del tipo int y voy a crearle su constructor por defecto, constructor con un parámetro, destructor, y voy a crear lo que es dos métodos que me van a permitir a mí establecer la edad, así como recuperar el valor de la variable edad. En este caso int getEdad. Aquí me olvidé del punto y coma y ya está. Ya he declarado la clase persona. Recuerden, en el archivo .hpp declaramos y en el archivo .cpp definimos. Listo. Ahora, cuando nosotros declaramos, nosotros le vamos a indicar al compilador que vamos a estar haciendo uso de una clase llamada persona y que esta clase va a tener los siguientes constructores y destructores, así como los siguientes métodos. Ahora, cuando nosotros estamos declarando un método, en el método no es necesario colocar el nombre del parámetro, simplemente colocamos el tipo de dato de ese parámetro, porque es lo único que el compilador va a ver. El compilador va a leer, genial, setEdad va a utilizar un parámetro del tipo int, nada más. No necesita saber el nombre, porque nosotros no estamos definiendo el comportamiento de este método, sino que le estamos indicando al compilador que hay un método llamado setEdad que no va a retornar un valor y que el tipo de dato del parámetro que va a estar utilizando es int. Ahora, si nosotros queremos definir
el comportamiento de estos métodos, pues lo hacemos de la siguiente manera. Recuerden que esta no es una clase de programación orientada a objetos, sino que estoy tomando como base lo que es un tema de la programación orientada a objetos para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia del punto HPP y punto CPP. Ahora, cuando nosotros definimos en los métodos que sí utilizan parámetros, debemos colocarles la edad de esos parámetros. En este caso, edad y edad. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En este constructor, con un parámetro, nosotros le estamos enviando edad y ahora vamos a inicializar la variable edad. Y en un constructor, ¿cómo inicializamos las variables en un constructor? De esta forma. Repito, no voy a explicar lo que es la programación orientada a objetos, sino que me estoy basando de ello para poder explicar la diferencia de punto CPP y punto HPP. Ahora, en este caso, cuando nosotros hablamos de setEdad, le vamos a indicar this edad es igual a edad. Asimismo, cuando retornamos el valor de la edad, return this edad. Perfecto. Ahora, volvemos al archivo .hpp. En el archivo .hpp declaramos. En ningún momento yo estoy especificando aquí el comportamiento que va a tener un determinado método. Esa especificación que yo hago de un determinado método, es decir, lo que va a realizar, lo hago en el archivo .cpp, es decir, donde definimos. Aquí es donde definimos los métodos de nuestra clase persona. Y en el archivo .hpp es donde declaramos. Ahora, si nosotros queremos utilizar nuestra clase persona, vamos a agregar solamente a persona.hpp. No es necesario agregar a persona.cpp. Solamente agregamos a persona.hpp. Y vamos a crear a persona. Le voy a colocar de nombre profesor y voy a colocar una edad de 40. Listo. Ahora lo que quiero es mostrar esa edad. Edad. Y voy a llamar al objeto profesor getEdad y hago un salto en línea. Voy a ejecutar este código y me voy a percatar aquí que la edad es de 40. Genial. Entonces, cuando nosotros tenemos un proyecto en C++, nosotros estamos utilizando archivos .cpp y .hpp. En el archivo .hpp es donde declaramos todo lo que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Y en el .cpp es donde definimos el comportamiento de los métodos. Asimismo, cuando nosotros declaramos los métodos de nuestra clase persona, si uno de estos métodos hace uso de un determinado parámetro, solamente debemos colocarle el tipo de dato. No es necesario colocarle la edad. Sin embargo, cuando utilizamos el archivo .cpp, es decir, cuando definimos ya el comportamiento de cada uno de los métodos, sí es necesario ya colocarle el nombre de ese parámetro que se va a estar manejando en, por ejemplo, en este constructor o en este método. Eso sería todo. Muchas gracias.